La grabación se ha iniciado, 1, para fines de evidencia, 2, para todo aquel que tenga dificultades en la conexión, pues posteriormente pueda informarse sobre lo tratado durante la misma y ponerse al día. La problemática que vamos a ver el día de hoy, pues es una que en los últimos años se ha visto que se encuentran en los niños. Ok, perfecto, tomando nota de Mauricio. Entonces esto cada vez se encuentra en los niños, okay, después de los 10 años, vamos a decir, en este momento. Después de los 10 años ya lo pueden empezar a presentar los niños. Entonces, y como la edad pediátrica, en teoría, de entre los 10 y los 18, hasta los 17 años, pues entonces es parte de lo que nos corresponde, de lo que estamos viviendo en la actualidad, que cada vez vemos más frecuentemente esta problemática. Y pues lo que se va a exponer, como ustedes podrán ver allá, pues se basa principalmente en recomendaciones que ya están actualizadas, es que rigen al día de hoy para ustedes. Porque como ven ahí desde el inicio nos dicen que es una actualización del año pasado, pero que se edita en este año, pues es actualización 2021. Entonces, al día de hoy, esto que se va a establecer es lo más reciente. A lo mejor cuando ustedes lleguen a ejercer posteriormente, pues algo puede haber cambiado, ¿verdad? Como cambió pues todo lo que se veía antes a lo que, no todo, pero sí se va modificando de acuerdo a los avances y los conocimientos. Adelante, Mónica, comenzamos. Sí, bueno, pues vamos a empezar con la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. De manera general, la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica. Tanto la tipo 1 como el tipo 2 van a compartir la característica que va a ser la hiperglucemia. Esa hiperglucemia va a ser secundaria a un proceso patológico, que en la tipo 1 se va a deber a un déficit de la secreción de insulina debido a un proceso inmunitario que básicamente va a terminar lesionando y atrofiando a las células beta pancreáticas, que son las responsables de la secreción de insulina. Aunque la diabetes mellitus tipo 1 se desarrolla con mayor frecuencia antes de los 30, realmente la destrucción puede aparecer en cualquier edad. En individuos susceptibles, es decir, aquellos que ya tienen un componente genético, el proceso autoinmunitario parece ser desencadenado por estímulos infecciosos o ambientales. Y de manera general, en cuanto a la fisiopatogenia, pues se van a encontrar anticuerpos contra moléculas de las células de los islotes y también va a haber una infiltración linfocítica T. Estos linfocitos proliferan y van a liberar citoquinas, que al final vamos a tener como resultado la destrucción de las células beta y atrofia de los islotes pancreáticos. También podemos recordar, por ejemplo, que en los islotes pancreáticos no únicamente tenemos a las células beta, también tenemos a, por ejemplo, las alfa, que van a secretar glucagón, pero realmente como que el objetivo de los anticuerpos va a ir contra moléculas específicas que se encuentran en las células beta, por lo tanto los otros tipos de células no van a estar afectadas. Y pues aquí se presenta una gráfica donde tenemos el tiempo con la masa de células beta. Tenemos a la predisposición genética, al inmunoactivador, que es cuando ya se presenta el inmunoactivador, pues ya empiezan todas las anomalías inmunitarias, que por ejemplo en la etapa 1 ya van a haber ciertos anticuerpos, sin embargo todavía se va a tener una normoglucemia. En la etapa 2 ya empieza a avanzar el deterioro, sin embargo todavía no se llega a diabetes como tal, se podría conocer como una intolerancia a la glucosa. Y ya es cuando empieza la etapa 3, que es la diabetes manifiesta. Las manifestaciones clínicas se hacen evidentes hasta que se alcanza el umbral en la pérdida de secreción y en la masa de células beta. Ok, no le cambie. Pregunta abierta. ¿Cuánto tiene que haberse destruido mis células beta para que se haga clínicamente presente la enfermedad? Pregunta abierta. Almalicet. Aproximadamente el 70%. Es correcto, ¿verdad? Entonces es unas cifras, porque a algunos les encanta preguntar en los exámenes.
hasta cuándo, que nos explica todo este proceso y por qué es muy probable que no veamos la problemática reflejada clínicamente en los primeros 5 años de la vida, ¿verdad? Como vamos a ver posteriormente. Adelante, Mónica. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues va a ser en cuanto a las manifestaciones clínicas, así como estudios de laboratorio. En las manifestaciones clínicas, en algunos libros les mencionan como las 4P, que son poliuria inapropiada con signos de deshidratación, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Para la medición de la hiperglucemia tenemos 3 pruebas. La primera es la glucosa plasmática en ayuno, que se va a tener como valor mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. ¿Sí cambió la diapositiva? Sí, sí, se ve perfectamente bien. Ah, ok, gracias. Luego también tenemos a la glucosa plasmática, igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, 2 horas después de la ingesta de 1.5 gramos por kilogramo de peso de una carga oral de glucosa, después de haber tenido un ayuno nocturno. Y por último tenemos la medición de los niveles de glucosa, teniendo como valor mayor o igual a 6.5% de esta. En la GPC se menciona que se recomienda en algunos casos realizar pruebas adicionales, más que nada para confirmar el tipo de diabetes, si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Entre las pruebas recomendadas se encuentra la concentración de péptido C e insulina, ya que los pacientes con diabetes tipo 1 que son capaces de producir insulina normalmente van a tener niveles muy reducidos del péptido C. También se recomiendan las pruebas de anticuerpos contra proteínas de las células de los islotes pancreáticos, como lo son el ácido glutámico descarboxilasa, la insulina en sí, una proteína asociada con insulinoma y el transportador de Zinc-8, son unos ejemplos. Y esto es más que nada porque se menciona que más del 90% de los pacientes con un diagnóstico reciente de diabetes tipo 1 va a tener uno o más de esos anticuerpos, mientras que la ausencia de estos nos puede sugerir fuertemente la diabetes tipo 2. Sin embargo, siempre hay una variable y alrededor del 10 al 20% de los niños con fenotipo del tipo 2 tienen anticuerpos y pueden ser reclasificados como diabetes tipo 1, ya que al final del día pues es muy probable que tengan que tener una terapia con insulina. No le cambie. No le cambie. Pregunta abierta. Estamos en Yucatán. ¿Sí? Estamos en Yucatán. Un niño, porque tome mucha agua durante el día, ¿no los van a llevar a consultar? Edwin, No, doctor, por el excesivo calor que hay acá. difícilmente nos los lleven a consultar. Alexa, un niño porque toma mucha agua y además orina mucho, ¿no los van a traer? Alexa, no baje su mano. No, lo más probable es que no lo lleven. Bueno, yo creo a menos que haga pipí durante la noche o algo así. Ok, exactamente. Y entonces aquí no está ese dato, ¿verdad? No está remarcado ese dato, ¿ok? La enuresis nocturna, ¿ok? Es muy difícil que nos lo lleven porque esté orinando durante el día, porque toma mucho líquido, ¿ok? Lo más seguro es que nos lo lleven si el paciente tiene problemas de enuresis nocturna, ¿verdad? Que es lo que tendríamos que agregarle a este cuadrito en azul, ¿ok? Y desde luego, ¿cuáles serían las 2 razones por las que nos los llevarían principalmente? Tilam, La primera sería por la pérdida de peso que está teniendo. así es, eso es definitivo, ¿verdad? A un niño que pierde peso, como a un adulto, no voluntariamente, los niños no van a perder peso voluntariamente, ¿verdad? Seguro nos los van a llevar a consultar. Juan José, ¿cuál es la otra?
que se orine por las noches. Ok, ya lo habías mencionado, ¿verdad? Que se orine por las noches. Mira, ¿por qué bajó su mano? ¿Quién sabe? Porque ella era la que seguía, pero bueno, ya que eso nomás la busco todo, Doctor, es que, pues, como iba a decir lo mismo que mis compañeros, por eso la bajé. Ah, ok. La siguiente, por favor. Ahora sí. Mónica. Bueno, el paciente igual en algunos casos puede llegar con una crisis de cetoacidosis. Esta cetoacidosis frecuentemente se puede presentar en dos casos. El primero, que el paciente pues realmente no tenga el diagnóstico, o sea, no sepa que tiene diabetes y llega al hospital por una cetoacidosis. O en aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico, sin embargo, tienen un mal o poco apego a su tratamiento con insulina. Esta crisis es el resultado del déficit de insulina combinado con el exceso de hormonas que son antagonistas. Por ejemplo, el glucagón, catecolaminas, el cortisol y hormona de crecimiento. Básicamente esto va a generar un aumento de la gluconeogénesis, glucogenólisis, lipólisis y la liberación de ácidos grasos, que como consecuencia va a tener la formación de cuerpos cetónicos. En cuanto a la liberación de ácidos grasos, por ejemplo, estos normalmente van a ser biotransformados en el hígado en lipoproteínas. Sin embargo, cuando hay una hiperglucagonemia, se altera el metabolismo hepático, favoreciendo la formación de estos cuerpos cetónicos. Aparte de que en condiciones normales los cuerpos cetónicos son neutralizados por el bicarbonato, pero pues al agotarse el depósito sobreviene ya la cetoacidosis metabólica. Las manifestaciones clínicas podemos encontrar náuseas y vómitos, dolor abdominal intenso que en algunos casos se puede confundir con una pancreatitis, por ejemplo, taquicardia, alteración del estado mental, respiración de Kussmaul y aliento frotado a causa de las cetonas, letargo y depresión del sistema nervioso que puede progresar hacia un coma y edema cerebral. Hay como que datos que nos permiten diferenciar y clasificar en niños y en adultos. En cuanto a los niños, se va a tener una glucemia mayor de 200 miligramos por decilitro, un pH menor de 7.3 o un bicarbonato actual menor de 15 miliequivalentes por litro y cetonemia positiva. Y la gravedad pues se clasifica en leve, moderada y grave y se va a basar más que nada en el pH venoso y el bicarbonato. El manejo es intrahospitalario, realmente en algunos casos tiene que ver con la rehidratación intravenosa, valoración de electrolitos y si hay que sustituir estos. Y una crisis de cetoacidosis suele desarrollarse en un plazo de 24 horas en promedio. No le cambio. Pregunta bien. ¿Qué características tendría el paciente para que yo sospeche que me está... Todos esos datos que me mencionan, ¿qué datos son? Taquicardia, alteración del estado mental, respiración rápida. ¿Sí? ¿Qué datos de qué son? Víctor Emanuel. Son datos de deshidratación. ¿Cómo entonces? Ok, gracias, es correcto. En realidad todos estos son datos de los que podemos encontrar en cualquier deshidratación. Entonces, ¿cómo saber que este niño que me está llegando deshidratado, yo sospeche que puede ser una cetoacidosis? Porque si no lo sospecho, pues no les voy a pedir glucemia a todos los niños, ni les voy a pedir bicarbonato, ni les voy a pedir, o ni les voy a pedir tartas, buscando todo esto que me dicen por laboratorio. ¿Qué dato me haría sospechar que esto puede ser una cetoacidosis diabética y no una deshidratación por otra cosa? Víctor. Así clínico podría ser el aliento. ¿Tú has sentido el aliento ese afrutado que dicen? Pues no, pero siempre remarcan que es muy característico. No estoy seguro si realmente sea muy característico. De alguien que ya lo conoce, ¿verdad? Jared, dime. Que no, o sea, un paciente que llegue deshidratado, que no tenga historia de diarrea en estos días o el mismo día.
Estamos hablando de niños, ¿ok? ¿Se acuerdan de niños? Y con hidrato, si no hay pérdida por todos lados, como decimos, ¿ok? Que haya la náusea y el vómito, pero necesita 20 vómitos para que en realidad se deshidrate sin que tenga diarrea. Un niño se deshidrata porque tiene vómitos y diarrea. En efecto, es una deshidratación severa, marcada, porque véanlo, porque las alteraciones que tiene me hablan de deshidratación severa en un niño que no tiene diarrea, porque esto no forma parte del cuadro clínico. Le puede estar doliendo el abdomen, pero no tiene diarrea. ¿Ok? Por eso no decimos el dolor abdominal, porque le puede estar doliendo, pero no tiene diarrea. ¿Ok? Entonces, así es, un niño deshidratado, sin diarrea, debemos poner en el diagnóstico diferencial esta posibilidad. Y por lo tanto, entonces, hacer la prueba que nos permite saber que estamos ante la posibilidad de una cetoacidosis diabética. De la cetoacidosis, de lo que sea, es la determinación de bicarbonato y todo lo que ustedes quieran. ¿Cuál es la determinación que me hace pensar que se trata de cetoacidosis diabética? Doctor, se le fue el audio. Otra vez le pasó lo de ayer. O sea, vemos que habla con la cámara, pero no. Ahora sí, regresé, ahora sí. Sí, ahora ya se le escucha. Es esta que falla la conexión. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué determinación me permite establecer la posibilidad que estoy ante una cetoacidosis diabética y no cualquier otra causa que me esté produciendo cetoacidosis? Ya no veo la presentación, Mónica. Pregunta abierta. Venga, rápido. Son dos: diabetes, una hipertensión y un síndrome metabólico. ¿Cómo establezco que estoy ante la probabilidad de una cetoacidosis diabética y no hay una cetoacidosis de otra causa? Haré. Pues la glucemia. Así es, no sé por qué nos perdemos. No son preguntas, es lo sencillo que tenemos que tener presente, porque son las herramientas que tenemos para mejorar nuestra probabilidad y entonces determinar en un momento dado ante qué podemos estar, porque al alta tenemos que dar los diagnósticos finales. Al ingreso ponemos los probables y al alta daremos todos los que confirmamos, que logramos confirmar, y los que no seguirán siendo probables, aunque yo le dé alta, pero mi paciente ya está bien. Y si no tengo la prueba que lo confirma, pues entonces se queda como probable. Adelante, Mónica. ¿Sirve la presentación? No, no la dejé de ver. Ahora sí, ahí está ya. Sí. Ok.
Entonces aquí nada más, ¿por qué vienen a consultar nuestros pacientes en la diabetes mellitus tipo 1? ¿Por comer mucho? No, porque ya vimos que a las mamás y a las abuelitas les encanta que los niños coman mucho, porque aquí no les va a llamar la atención, se nos va a servir para presumir que el niño come mucho. Por tomar mucho líquido, por la razón que dijeron, tampoco. Por orinar mucho, no, porque toman mucho líquido. Entonces ellos hacen la asociación y no les llama la atención, a menos que se esté orinando en la hamaca o en la cama, porque es un niño mayor de 5 años. Si a los 8 años alguien se está orinando, o a los 10 años está orinando su hamaca, su cama o su ropa de dormir, ok, entonces va a acudir. O porque bajaron de peso, ¿okay? Por la enuresis nocturna o porque tienen un cuadro clínico de cetoacidosis. Es más, es común que se diagnostique la diabetes mellitus tipo 1 en la primera crisis de acidosis. Entonces, ¿cuándo debemos investigar esta posibilidad? Porque es poco frecuente que se haga previo a esto. ¿Okay? Y entonces un niño que llega deshidratado sin haber tenido diarrea. ¿Ok? Y si reconozco, pues me acerco y huelo su aliento y conozco cómo huele ese aliento afrutado de un diabético en cetoacidosis. ¿Ok? Que tengo que haber visto en el que llegue en el hospital con cetoacidosis, yo aprenda ese olor. Si no, no. Si no lo estoy además viendo un cetoacidótico diabético 2 veces por semana, pues difícilmente te aprendas a reconocer ese olor afrutado que se menciona, ¿no? Necesito estar viendo cetoacidótico y oliendo el aliento para que se me grabe y lo reconozca yo posteriormente. Es más fácil el otro sí. ¿Okay? Adelante, Mo. Bueno, empezando con el tratamiento farmacológico, primero con las recomendaciones del Nelson. La dosis inicial puede variar de 0.4 a 1.2 unidades por kilogramo por día. Y eso más que nada se va a calcular en función de algunos factores, como lo es la edad, la etapa puberal y la presencia o ausencia de cetoacidosis. La dosis óptima realmente no hay una dosis como que estándar, solo se puede determinar de forma empírica tras comenzar con las dosis que ya mencioné y de acuerdo a los ajustes que requiera el paciente. Básicamente se trata de administración de insulina basal y en bolos, que puede ser mediante inyecciones diarias múltiples o mediante bomba de insulina. En cuanto a la primera opción, se tiene una insulina de larga duración, una de acción lenta 1 o 2 veces al día para el control de la glucemia entre comidas, que es la basal, y una insulina de acción rápida con las comidas. Y si es con bomba de insulina, se necesita una insulina rápida de forma basal en infusión continua y en forma de bolos, con las comidas según sea necesario en función de la hiperglucemia. Y en cuanto a la GPC, se recomienda que del total de la insulina administrado al día, se tome entre un 40 a 60% para la insulina basal y el resto para insulina de acción ultra rápida o regular en tiempos preprandiales. Se tiene la terapia tradicional, que consiste en 1, 2 o 3 inyecciones por día de insulina rápida o ultra rápida mezcladas con insulina de acción intermedia. Se recomienda que del 60 al 75% del total se proporcione en la mañana y el resto en las noches. Un 30% de dichas dosis debe ser de insulina rápida o ultra rápida. Luego se tiene al intensivo, que es insulina basal como la intermedia y ultra lenta, preferentemente por las noches, en un 40 a 60% del total de la insulina y el resto del porcentaje que sea de insulina rápida o ultra rápida antes de los alimentos. Y por último, con bombas de infusión de insulina, se deja de un 45 a 60% de la insulina total como basal y el resto
en bolos precomidas. Y pues ya aquí hay una tabla donde se presentan los tipos de insulina con su preparación, nombre comercial, pico de inicio y cuándo aplicarla. También se tiene que la insulina se puede aplicar en el muslo, en el glúteo o en el abdomen. Sin embargo, la GPC recomienda que, depende del tipo de insulina, se recomienda un lugar específico. Y es importante rotar los sitios de aplicación para pues mantener la piel en buen estado. Ok, esos son los cuidados generales. Ok, vamos a ver. Un paciente que tiene cetoacidosis, ¿dónde debe ser manejado? Pregunta abierta. Fernanda. En el hospital. Ok, por lo tanto, nos queda claro que las recomendaciones que están en la GPC son del paciente que llega a un hospital. Porque ya decíamos que muchos pacientes debutan o se establece el diagnóstico en su primera crisis de cetoacidosis. Y si no fuera así, ¿quién debe indicar el manejo de un paciente que se diagnostica diabetes tipo 1 y no tiene cetoacidosis? Es que retroceda al anterior. Retroceda al anterior. ¿Quién lo debe manejar? No, la siguiente estaba bien. Ahí en esa estamos. No tiene cetoacidosis. No tengo por qué enviarlo al hospital. Y el diagnóstico diabetes mellitus 1. ¿Le indico insulina, sí o no? ¿O le puedo indicar otros hipoglucemiantes orales? Los hipoglucemiantes orales. Pregunta abierta. Almaliceta. Se tiene que indicar insulina, doctor. Okay. Así es. El de primer contacto tiene que iniciar la insulina, que además la dosis óptima, como dicen, es empírica. ¿Okay? Si no respondiera, si no se controlara, ok, lo voy a derivar al especialista. Pero acuérdense, nosotros vamos a estar atendiendo en lugares donde el recurso de enviarlo al especialista solo que tenga cetoacidosis, lo subes a la ambulancia y lo mandas. Pero si no la tiene, ¿okay?, le puedes pedir la interconsulta y hasta que se la den. Mientras tanto, no podemos dejarlo sin insulina. Entonces va la pregunta. Esta es la buena. Las otras es para llegar a la buena. ¿Cuánto de insulina le debo indicar a un niño inicialmente? No tiene cetoacidosis. Andrés. El Nelson lo dividía en prepuberes, puberes y postpuberal. En spray post era 0.25 a 0.50 unidades por kilo. Y puberal era 0.50 a 0.75 unidades por kilo al día. ¿Y prepuberal? Pre y post era 0.25 a 0.50. Okay. Entonces, esas son las que nos tenemos que saber, porque nosotros va a llegar, incluye y tiene que ver con edad. Es un niño que no está en la etapa puberal, voy a usar la dosis baja, la más baja posible inicialmente, porque acuérdense, la dosis óptima es como me vaya.
Según cómo me vaya, le voy a ir. Entonces le puedo comenzar. Pues según yo, no debe ser menos de 0.4. 0.25 está muy castigado inicialmente. La dosis inicial, aquí lo dice, varía de 0.4 a 1,2 unidades. Entonces debiera ser 0.4. ¿Ok? La duplico si estoy en la etapa puberal. Y la triplico cuando hay comorbilidad. ¿Okay? Porque aumenta el requerimiento. Soy puber y tengo una infección, porque si no voy a llegar a la cetoacidosis. Y la cetoacidosis, ya dijimos, se maneja en el hospital. ¿Ok? Yo lo que no quiero es que mi paciente caiga en cetoacidosis por falta de medicación. ¿Por qué no puedo usar hipoglucemiantes orales? Jesús Alejandro. Porque lo que hace falta es la insulina como tal. No tiene caso que se usen los otros. Ok. Lo que no produzco es insulina, por lo tanto es insulina la que me lo deben dar. Es correcto. El manejo de la diabetes mellitus tipo 1 es exclusivamente con insulina. No tiene nada que hacer los otros hipoglucemiantes, ¿ok? Porque no tienen efecto, porque luego vamos a preguntar el efecto, cómo actúan los hipoglucemiantes orales cuando veamos la otra, en donde sí están indicados. ¿Ok? La siguiente. Adelante, Mónica. Bueno, en cuanto al tratamiento no farmacológico, más que nada se centra en la terapia nutricional. La mezcla calórica debe comprender aproximadamente un 55% de hidratos de carbono, un 30% de grasa y un 15% de proteína. Sin embargo, la terapia nutricional, de igual forma, tiene que ser un plan individualizado, con un ajuste de aportes nutricionales que sea de acuerdo al régimen de insulina. También se tiene como medida el ejercicio. En preescolares se indica ejercicio aeróbico de cualquier intensidad durante el día e incrementar de forma progresiva hasta alcanzar al menos 60 minutos de actividad por día. Y en escolares y adolescentes, al menos 60 minutos de actividad física de moderada a vigorosa por día. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que hay de cierta forma un riesgo de hipoglucemia durante el ejercicio. Por lo tanto, es importante pues tener ciertas medidas, como lo es cuantificar antes de iniciar la actividad, cuantificar la glucemia. Se puede igual tener la ingesta de carbohidratos, medir la hipoglucemia, la glucemia, perdón, durante la actividad física. Y esto más que nada se basa en la experiencia previa del paciente, porque hay pacientes que pueden realizar diferentes tipos de ejercicios, sin embargo, pues eso va a depender de las necesidades y de las respuestas individuales de cada sujeto. Adelante. Bueno, ahorita pasamos a la diabetes mellitus tipo 2. En esta la hiperglucemia va a ser secundaria a una resistencia a la insulina. Ya cambió la diapositiva. No cambió la diapositiva, solo fue conmigo. Ya se cambió, doctor. Yo tampoco Sigue la el veo. tratamiento no farmacológico. Sí, sigo viendo el tratamiento no farmacológico. Okay, ahora sí. Ya cambió. Ya cambió. Okay. Bueno, como mencionaba, pues en la diabetes tipo 2 se va a tener una resistencia a la insulina en el músculo esquelético, hígado y tejido adiposo, con diferentes grados de alteración de las células beta. De modo similar, aunque es más típico el desarrollo de la diabetes tipo 2 con el paso de los años, también se puede dar en niños y jóvenes, en especial aquellos con problemas de sobrepeso u obesidad. Y como podemos ver, igual tiene una combinación de la susceptibilidad genética y el estado nutricional del paciente, en este caso con problemas de sobrepeso u obesidad. En el inicio,
La tolerancia a la glucosa es casi normal, porque lo que va a hacer el páncreas es aumentar la secreción de insulina para, de cierta forma, contrarrestar la hiperglucemia. Sin embargo, conforme avanza, pues las células son incapaces de mantener este estado de hiperinsulinemia y ya se presenta como tal una intolerancia a la glucosa. Y en el último estado, pues ya sobreviene la falla celular con un descenso adicional en la secreción. Básicamente se tienen tres pilares, que es la deficiencia de insulina, que si bien hay resistencia en los tejidos insulinodependientes, también se va a tener una pérdida, que si no es tan marcada como en la tipo 1, pero en algunos libros se menciona que se puede tener hasta un 50% de pérdida de la masa de las células beta. Y de igual forma se va a tener una liberación excesiva de glucosa por parte del hígado. Entonces básicamente es como que un círculo. El diagnóstico. Bueno, la mayoría se diagnostica en la adolescencia y la incidencia va aumentando con la edad. Los pacientes son típicamente obesos y se presentan con síntomas leves de poluria y polidipsia, o bien pueden estar asintomáticos durante meses o años. Hasta el 10% de los casos puede presentar una cetoacidosis. En la exploración física, como se vio ayer en el tema de obesidad, se puede presentar y observar acanthosis nigricans, habitualmente en el cuello y otras series de flexión, que nos indica que ya hay una resistencia de insulina como tal. Y haber otros hallazgos como estrías y aumento de la relación cintura-cadera. En cuanto a los estudios de laboratorio, pues básicamente son los mismos que vimos en diabetes tipo 1. Sin embargo, se debe conocer que también se deben realizar pruebas de función hepática, perfil lipídico en ayunas y un cociente de microalbuminuria en el momento del diagnóstico, ya que esos niños a menudo presentan comorbilidades como hígado graso, hiperlipidemia e hipertensión al momento del diagnóstico. ¿Es correcto? Ok. Entonces, ¿por qué vienen a consultar nuestros pacientes? En la de tipo 2, por comer mucho no. Pues raro, ¿ok? Por tomar mucho líquido no, aquí en Yucatán. Por orinar mucho no, igual, a menos que sea ingresivo. ¿Okay? Estamos hablando de niños, como decíamos, mayores de 5 años, que empiece a llamar la atención. Y si son mayores de 8 o de 10 años, ni qué decir. ¿Okay? En realidad, en la de tipo 2 vienen a consultar por cualquier otra razón, pero vienen con sobrepeso o obesidad. Si no vinieron por enuresis nocturna. Para que yo piense en la posibilidad de que pueda tenerlo un niño, y yo hago un diagnóstico temprano y por lo tanto una intervención oportunamente, yo soy el que tiene que ir a buscarla. ¿Okay? Entonces, por eso viene Alex. Entonces, tengo todo niño que me llegue, que a simple vista lo veo llenito, tengo que sacarle el IMC. Debiera ser a todo mundo, peso y talla se le hace a todo mundo, pero le debo calcular el IMC y graficarlo como debo buscar si hay el signo de la acantosis nigra en los sitios de flexión, decíamos. El principal es en cuello, pero si no lo hay, debo revisar las axilas. ¿Okay? Ese es el otro sitio frecuente en el que la podemos encontrar, la acantosis nigricans. Okay. Obligado, la circunferencia abdominal, la toma de presión arterial y solicitar los mismos estudios que habíamos dicho de siempre, porque yo voy a ir a buscarla, me obliga a ello. Okay. Si no, no estoy dando un tratamiento integral. Okay. Y voy a dedicar solo a manejar el sobrepeso o la obesidad, y puede tener algo más agregado que no les ha llamado la atención a los papás porque no presenta el dato que a ellos les pueda alarmar. Nosotros basta el dato de sobrepeso o obesidad para que nos alarmemos, para que busquemos si no hay algo más. ¿Okay? A ellos no les ha llamado la atención, ¿okay? Como parte de manifestación
manifestaciones de enfermedad. ¿Okay? El sobrepeso y la obesidad no lo consideran todavía la mayoría de nuestra población general como un problema de enfermedad que condiciona otras enfermedades. ¿Okay? Sino lo consideran parte de, como algo casi normal. ¿Ok? A menos que el niño se queje de algo, si no, no. ¿Okay? Y recordar a los niños gorditos, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? No los incluyen en los deportes en los que se necesita mucha actividad, es decir, no son los preferidos para jugar básquetbol, para jugar fútbol, para jugar voleibol. No son elegibles para entrar a los equipos en las escuelas porque no tienen velocidad para correr, se cansan rápido, ¿okay? Que no tienen un alto rendimiento, que es el que todo quiere, un alto rendimiento, porque queremos puros campeones. No les enseñamos que el deporte es parte de la actividad física para un estado de salud adecuado. ¿Okay? Que lo más importante es jugar, hacer el deporte, que es un juego, y no ganar. ¿Okay? Todos quieren campeones olímpicos, ¿okay? Todos quieren que rompan récord todos, etcétera, 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 y entonces es la problemática que puede existir, y entonces hacen a un lado al niño con sobrepeso y obesidad, sobre todo a los de obesidad. De todas maneras, como decimos, alguien tiene que ser espectador. ¿Okay? Y los espectadores no se limitan solo a ver el partido, sino que están en la tribuna comiendo. ¿Okay? Y ustedes lo ven en todos los partidos públicos, llamen al béisbol, están pasando los venteros, pero que da bien. Porque los espectadores comen y toman. Ya, hablando de los adultos, toman licor, pero de los niños toman su refresco. Comen y están tomando su refresco, son espectadores, porque no los incluyen en los equipos. Entonces, bueno, en ese entonces el niño además se vuelve más sedentario, y ya vimos que esto genera lo mayor. Entonces estamos obligados a buscar esto y a solicitar los estudios que nos permitan detectar las otras problemáticas que vamos a ver. La siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, en la GPC 2021 se menciona que la metformina es el único medicamento antidiabético aprobado para pacientes menores de 18 años. En pacientes con diabetes tipo 2, la insulina se inicia en niños que presentan una hemoglobina glucosilada mayor a 8.5% o cetoacidosis. Se puede utilizar insulina glargina, detemir o premezclada si la acidosis no está presente. Por lo general se inicia al mismo tiempo que la metformina. La metformina se debe iniciar con una dosis baja. Se ingiere con alimentos para prevenir náuseas y el dolor abdominal. Una dosis típica de inicio es de 500 miligramos una vez al día durante una semana, la cual se incrementa semanalmente en 500 miligramos durante 3 a 6 semanas hasta alcanzar la dosis objetivo máxima de 1 gramo por vía oral 2 veces al día. El objetivo terapéutico es alcanzar una hemoglobina glucosilada menor a 6.5%. Si esto no se puede lograr con metformina sola, debe iniciarse el régimen con la insulina. En el Nelson básicamente se presenta la misma información, teniendo que los pacientes que se presentan con cetoacidosis o una hemoglobina glucosilada muy elevada, se tiene como parámetro mayor de 9, requieren tratamiento con insulina. De igual forma, la dosis habitual de inicio es de 500 miligramos una vez al día con la cena para minimizar los posibles efectos secundarios y puede aumentarse hasta una dosis máxima de 2.000 miligramos al día.
Y antes de iniciar el tratamiento con el hipoglucemiante, es necesario valorar la función renal, ya que su alteración se asocia con acidosis láctica. Es muy claro. Igual no hay ningún lugar a duda de con qué debemos comenzar, y de luego todo lo demás refleja que yo ya puedo haber perdido gran cantidad de las células beta y por eso voy a tener que requerir la insulina. Pero al inicio, en un momento dado, si no tengo estas características, yo todavía produzco insulina. Lo que pasa es que hay resistencia y por lo tanto no funciona para que yo metabolice la glucosa. Entonces, bueno, la metformina va a ser el medicamento que permite la utilización de la glucosa, el control de esa hiperglucemia. Ok, la siguiente. Entonces, ¿qué composición corporal tiene un niño con diabetes mellitus tipo 1? Si yo lo veo, ¿cómo aprecio su estructura corporal? ¿Está corto? ¿Está flaco? ¿Está normal? Un niño con diabetes mellitus tipo 1. Filam, ¿estás inspirado hoy? ¿Puede tener una composición normal o estar gordito? Puede estar flaco. Puede estar delgado, puede estar normal, puede estar gordito. Y uno con diabetes mellitus tipo 2. Salía. Generalmente están gorditos. Así es. Generalmente son niños como los de las fotos que están allá atrás. Las dos niñas que están a los extremos. Generalmente están así cuando nos llegan. Ok. Adelante, Mónica. Bueno, y ya por último, se tiene tratamiento no farmacológico. No existe una dieta o un régimen de ejercicio que haya demostrado de manera concluyente ser superior a otro, pero se recomienda una dieta baja en calorías y grasas y de 30 a 60 minutos de actividad física al menos 5 días a la semana. El objetivo final es mantener un IMC por bajo del 85% para la edad y el sexo, con especial atención a la reducción o al mantenimiento del peso, ya que esto igual mejora la resistencia a la insulina. Y el monitoreo del paciente con diabetes mellitus 1 y tipo 2, de manera muy general, se recomienda realizar el automonitoreo de la glucosa capilar al menos 4 y 6 veces al día, lo cual permitirá un mejor control de la glucemia. Realizar, como ya mencioné, el automonitoreo de la glucosa capilar durante el ejercicio, lo cual permite ajustar las dosis de insulina y así poder disminuir el riesgo de hipoglucemia. Evaluar los niveles de la hemoglobina glucosilada cada 3 a 4 meses. Y se han asociado complicaciones sociales y de comportamiento con descontrol glucémico, por lo que se considera el apoyo psicológico como parte del abordaje al paciente. Y pues de igual forma es importante tomar en cuenta que no es solo la educación al paciente, sino también a la familia, a los integrantes que están con él. Ok. Pues en ambas se requiere del apoyo familiar. Existen, así como hay neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, comilones anónimos y todo eso, en algunos lugares, si no se debe fomentar, hay apoyo de grupos específicos, precisamente los clubes de diabéticos, se llaman clubes de diabéticos infantiles, se llamaban en mi época, ¿verdad? Pero hay apoyo de grupos específicos, ¿verdad? De niños que comparten precisamente entre ellos todas las dificultades y por lo tanto y si no, pues el soporte con los profesionales encargados de eso, que pueden dar un soporte psicológico por lo que acaban de mencionar, ¿verdad? Esto lo tenemos que tener presente, ¿verdad? No se trata de estigmatizarlos, no se trata de marginarlos.
marginarlos, no sé, ¿ok? Y para que ellos se vuelvan tolerantes a esto y además sobre todo de diabetes mellitus tipo 1, cual se va a aplicar varias veces al día, ¿ok? Entonces esto durante el resto de su vida. Entonces esto, si los diabéticos tipo 2 que es tomado el resto de su vida hasta que llegan a la insulina, ¿okay? Los hipertensos igual tienen que tomar medicamentos el resto de su vida, y los artríticos reumatoides, etcétera. Todas las enfermedades crónicas que requieren tratamiento para el resto de la vida, y es oral, es abandonado o no hay un suficiente buen apego, imagínense al que es con piquetes. Entonces es mucho más fácil no apegarse al manejo. Entonces necesitamos toda una red de apoyo en un momento dado, ¿verdad? Para que esto verdaderamente sea llevado con éxito hasta que el paciente comprende la magnitud de la problemática a la que puede llevarle un no apego o un descontrol de su enfermedad. Recuérdense, los adolescentes somos en esa etapa sumamente rebeldes a las indicaciones, no solo médicas, sino a las indicaciones paternas, familiares, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿No? Porque estamos en nuestro momento de no aceptar muchas de las reglas, ¿okay? Porque no nos las explicamos, porque son impuestas, no son comunicadas y razonadas junto con nosotros, sino simplemente nos dicen porque yo así lo mando, porque aquí en la casa yo soy el que pone las reglas, etc. Las respuestas que acostumbramos dar los adultos, los papás, la familia, ¿verdad? No satisfacen nuestra inquietud razonable, porque somos seres racionales, entonces no nos incluyen en el análisis, la reflexión y el razonamiento para que nosotros mismos lleguemos a esa conclusión y entonces aceptemos. En el momento en el que aceptamos que es necesario que yo continúe con el tratamiento, que yo me apegue, porque a final de cuentas va a ser para un bienestar. Como es importante, porque en determinado momento la recomendación de que todo exceso es malo, es inadecuado para la salud o te expone a otros riesgos. Pues es igual esto, es exactamente igual, pero estamos hablando de niños y adolescentes. Entonces necesitamos toda esta red de apoyo en un momento dado, una, y si no es una, dos, y si con dos no se puede, las tres, una red de apoyo completa que nos permita, ¿no?, verdaderamente esto de tocar al paciente, hasta que él se responsabilice, ¿verdad?, porque ya se dio cuenta de que va a tener una serie de problemas si no es una muerte prematura. Alguien que podía morirse hasta los 75 años, se nos muere a los 35 o se nos muere a los 20 en una cetoacidosis diabética. Y a más temprano se inicie la problemática, ¿okay?, y menos apego yo tengo, más pronto llego a un daño renal secundario, ¿okay?, daño renal temprano, y entonces termino con diálisis, etcétera, etcétera, termino con una serie de problemáticas y una muerte prematura. Pero llegar a comprender todo eso, pues requiere, insistimos en muchas ocasiones, de una red de apoyo completa que incluye todas estas posibilidades. Ok, la siguiente.
Estuvo. Ya estuvo. Ok. Sí, doctor, ya fue todo. Preguntas. Ya pueden empezar a compartir la que sigue, la de hipertensión y... Haré, dime. Doctor, ¿usted recomienda algún régimen para la insulina, para dar la insulina? O sea, dar, no sé, por ejemplo, una en la tarde, perdón, en la mañana de acción rápida, de acción larga, y una en las comidas de acción corta. No sé cómo lo recomiende, porque pues hay varios regímenes. Lo que sucede es que yo no manejo los regímenes, sino doy la dosis inicial. La dosis inicial son 2/3 en la mañana y 1 en la tarde, y los termino enviando con el diabetólogo, con el endocrinólogo, ¿okay? Que es el que hace verdaderamente la evaluación y como experto en el manejo de la diabetes, ¿verdad? Entonces él establece el régimen adecuado para ese paciente. ¿Okay? Yo hago el mismo papel, insisto, aún como pediatra, como médico general. ¿Sí? Establezco el diagnóstico, doy el manejo inicial, como les mencioné, 2/3 en la mañana y 1 en la tarde, y lo canalizo. ¿Okay? Y lo canalizo, bueno, porque lo manejo en la privada, y en la pública pues no manejé consulta, manejé cetoacidosis diabética. Eso sí, ¿ok? La cetoacidosis diabética sí nos tocó manejar un buen número de ellos, ¿no? Niños, estoy hablando de niños. ¿Okay? Pero en consulta, yo nunca di consulta en la institución pública, sino exclusivamente en forma privada. Y en la privada pues, nos limitamos a manejar el manejo inicial, ¿okay? Generalmente manejábamos 0.5 unidades por kilo, ¿verdad? Le dividí 2/3 de unidades en tanto lo ve el endocrinólogo. Generalmente no pasa más de una semana, 2 semanas máximo que ya lo ve el endocrinólogo, ¿verdad? No me tocó seguirlos más tiempo. En un momento dado lo derivaba yo, ¿verdad? Y entonces no tengo un régimen a recomendar, la verdad. Tengo la dosis inicial a recomendar, que es la que debemos saber todos, y el específico o el régimen específico del paciente debe ser valorado por el especialista en cuanto haya oportunidad. Y mientras tanto nosotros lo manejamos así, ¿verdad? No, si con 0.5 no te logro un control porque te dieron cita para dentro de 3 meses, ok, te la subo a 0.7. ¿Okay? Si lograste un buen control y al contrario has tenido un episodio de glucemia, te la bajo a 0.4. ¿Okay? Si la vas regulando sin hacer ningún régimen específico, sino la vas regulando en tanto lo valora el especialista. Esa es la recomendación que le haríamos nosotros al médico general. Está bien, doctor, gracias. Una otra. Por eso insisto en la dosis inicial, la dosis de inicio. Esa es la que nos tenemos que saber todos. ¿Okay? Y como dijeron, el manejo es empírico de acuerdo a la respuesta del paciente, pues subo un poquito, bajo un poquito, ¿verdad? Mientras lo valore el especialista. Almanicet. Las dosis que menciona el doctor son de insulina regular. Veo prendido su micrófono, pues le paso ¿No me escucha? Ahora sí. Le mencionaba que si las dosis que menciona son de insulina regular. Sí. Ok, Sí, gracias. sí. Ok. Adelante entonces, Salat. Sí, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de la hipertensión arterial y el síndrome metabólico. Si me llega a atorar o algo así, me avisan porque está fallando un poco mi internet. Bueno, empezamos primero con hipertensión arterial. Primero hay que tener en cuenta algunas definiciones y saber que en cuanto hablemos acerca de la presión arterial,
sabemos en la edad pediátrica no podemos compararla con la de adulto. ¿Por qué? Porque es muy variable y esta va a depender de la edad, del sexo y de la talla. Por lo que se han establecido valores en cuanto a la normalidad, si está elevada o ya se puede terminar como hipertenso, en cuanto a la tabla de percentiles, como hemos visto en cuanto a la talla, la estatura y el peso. Por ello, hablando de la presión arterial, podemos decir que una presión arterial normal se dice que es cuando está inferior al percentil 90, o cuando nos refiramos acerca de los adolescentes a partir de 13 años, este sea menor a 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Cuando hablemos de una presión arterial elevada, esta quiere decir que se encuentra entre el percentil 90 y el percentil 95, o igualmente en los adolescentes de esa edad, cuando tenga una presión arterial de 120 a 129 sobre menor a 80 milímetros de mercurio. Y ya, ahora sí, cuando hablamos de una hipertensión, ese tiene que ser mayor al percentil 95 o mayor a 130 sobre 80 milímetros de mercurio. En cuanto a la hipertensión, la podemos clasificar en estadios. Hablamos de estadio 1 de la hipertensión, cuando la presión arterial se encuentra del percentil 95 hasta más de ese percentil, más 11 milímetros de mercurio, o 130 a 139 sobre 80 sobre 89 en los adolescentes. Y en el estadio 2, que es como que la más grave, ya sería superior al percentil 95 más 12 milímetros de mercurio, es decir, en los adolescentes de 140 a 90, o sea, mayor a esas cifras. En cuanto a la causa... Te interrumpo allá, porque queremos rezar. Como verán ustedes, es la misma clasificación del adulto. ¿Ya vieron medicina interna? ¿Ya vieron medicina interna, hipertensión? No, doctor, aún no. Ah, ok. Es exactamente la misma. A la presión arterial elevada, le van a decir nosotros que es prehipertenso. Se califica el estado de prehipertensión. Y la hipertensión se divide en dos estadios, el estadio 1 y el estadio 2, a más, según la severidad con la cual se van elevando las cifras. Y entonces van a ver que la misma clasificación que se utiliza en el adulto. Aquí no hay. Lo único diferente, ¿okay?, como va luego a ver, la del adolescente es igual al adulto, es en el niño menor de 13 años. Porque entonces ahí van a tener que percentilarla, van a tener que usar la gráfica de percentiles para establecer los diferentes estadios, nada más. Adelante, Adán. Sí, doctor. Y en cuanto a las causas, podemos clasificarla como hipertensión arterial primaria o esencial y la secundaria, en donde para diferenciarlas es establecer la presencia o la ausencia de la enfermedad. O sea, que no exista una patología que esté ocasionando esa hipertensión, podemos decir que es una hipertensión primaria, y en la secundaria, cuando sepamos que existe una patología de base, lo cual lo pueda ocasionar. Después vamos a ver las diferentes causas. Voy a interrumpir allá. Con cada punto, aquí sí te voy a hablar con cada punto porque quedó en la gráfica, está bien resumido en la gráfica, pero sí resaltar, ¿se acuerdan del que decíamos del dolor crónico, el dolor agudo? Okay. No es funcional, el dolor crónico no lo puedo catalogar de funcional hasta que yo descarte una causa orgánica. Aquí es igual, se aplica la misma regla. Yo no puedo hablar de hipertensión esencial o primaria hasta que no descarto que no hay una enfermedad que me la está originando. Por lo tanto, en todos nos obliga a hacer la misma anamnesis de buscar una causa secundaria. Y sola y solo, y si no la tiene, entonces la puedo catalogar de primaria. ¿Okay? Pero me obliga a buscar siempre una causa, aunque me diga, es que ya es más frecuente, sí. Nadie te va a decir que no es más frecuente. Pero no hay 0% ¿okay?, de ausencia de enfermedad hasta que lo demuestres. ¿Okay? Entonces,
Porque ya dijimos, ese 5 o ese 10% en lo que puede ser secundaria sin importar la edad que tenga, ¿ok? Te obliga a que me la descartes porque va a ser diferente mi tratamiento. El humor es totalmente curado. Si mi niño tiene un feocromocitoma, pues ¿qué crees? Cuando se lo quite se soluciona, no tiene por qué estar tomando medicamentos el resto de su vida. Si el niño tiene una coartación de aorta, ¿ok? La vas a corregir también, ¿ok? Y como nadie, cuando un niño llega, le palpa los 4 sitios de pulso superior, ambos brazos, ambas piernas, superiores, inferiores, etcétera, etcétera, pues fíjense que pasa desapercibido muchas veces la coartación de aorta y hasta los 20, 25 años te la diagnostica porque estás teniendo hipertensión a esa edad. ¿Okay? Y entonces el médico, tienes hipertensión, va a buscar como unas causas de hipertensión arterial que nos van a mencionar seguro. Ok, adelante. A ver. Gracias, doctor. Y en cuanto al tiempo, pues solo lo mencionaba el Nelson como agudo, intermitente y crónica, pero no especificaba el tiempo en el cual deba de suceder. Pero en cuanto a la aguda, voy a hablar más adelante acerca de la hipertensión aguda grave, pues quiere decir que tiene un inicio repentino y que va a provocar una gran variedad de sintomatología que puede comprometer, o sea, estableciéndolo como un criterio de gravedad. Ahora, en cuanto a cómo medirla, hay que tener unas consideraciones antes de tomar la presión arterial. Se mencionaba que pues existen ciertas sustancias como el café, creo que igual el alcohol, que pueden alterar la presión arterial. Por lo tanto, tiene que haber un tiempo previo antes de tomarla, creo que son 30 minutos antes de. Entonces, como que tomar esas consideraciones cuando tengamos a consulta, ejemplo, a un adolescente que podamos sospechar que puede tener el consumo de esas sustancias. Vamos a tomarla con el paciente sentado, en reposo, mínimo de 5 minutos. Menciona que se van a hacer 3 mediciones, de las cuales se va a calcular un promedio de estas. Y es necesario utilizar un brazalete adecuado al tamaño, pues, de la edad y del brazo del paciente. Y como ven ahí abajo, hay diferentes tipos de tamaños, de anchos, de largos. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que si estamos usando un brazalete de un tamaño menor o mayor, podemos tener un sobrediagnóstico. Y ahí está la tablita, aproximadamente cuál debe ser el tamaño que debe usarse según la edad del paciente. Ahora bien, en cuanto a la etiología y la fisiopatología de la hipertensión, primero que nada hay que entender que la presión arterial es el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, por lo que cualquier cambio, sea un aumento o un descenso en estos dos, va a provocar principalmente un aumento, este aumento de la presión arterial. Ahí me confundí donde dice la hipertensión sistólica es más compatible con causas secundarias, no, es con causas primarias, y la diastólica con causas secundarias. O sea, eso es un dato, pero pues igual hay que hacer interrogación y buscar si existe una causa orgánica primeramente. Primero, en cuanto a hipertensión secundaria, las características es que se presenta en lactantes y niños. Normalmente son sintomáticas por la patología que está presente. Las causas son diversas, entre las que se mencionan como trastornos renales, enfermedad cardiovascular o endocrinopatías. Como vemos en esta tabla, ejemplo, como ya mencionaba el doctor, un feocromocitoma. Un feocromocitoma es un tumor de la corteza suprarrenal. Este nos va a tener una secreción, una hipersecreción de mineralocorticoides como la aldosterona, sustancias que nos van a aumentar pues, la presión arterial mediante los procesos que éstas actúan. Ejemplo, una coartación de la aorta. Una coartación de la aorta es una estrechez de ese vaso sanguíneo, por lo cual al disminuir el diámetro de la aorta va a generar un aumento en la resistencia vascular periférica, por lo cual va a aumentar la presión arterial. Y ejemplo, se mencionaba igual que el uso de cocaína. Bueno, no, hablando de la cocaína. Va a estimular la secreción de catecolaminas, ejemplo como la noradrenalina, que son sustancias igual que van a actuar para aumentar la presión arterial. Creo que no apareció la tablita.
Ah, sí está. El hiperaldosteronismo primario. No, me confundí. El hiperaldosteronismo primario es de los mineralocorticoides y el ferocromocitoma es de las catecolaminas. Las catecolaminas son como la adrenalina, noradrenalina, que nos van a permitir este aumento. Y ya en cuanto al sistema nervioso central, las masas intracraneales pues van a ser pues es un obstáculo que nos va a estar obstruyendo y todo, y pues va a generar una mayor resistencia vascular en esa zona, aumentando la presión. En cuanto a la primaria o esencial, se menciona que los pacientes característicamente pueden presentar sobrepeso y tienen antecedentes familiares, o sea, que sus papás tengan hipertensión, o sea, antecedentes de ese tipo de patologías relacionadas con su familia. En cuanto a las causas, pues se menciona que es multifactorial, porque pues no está establecida una causa orgánica. Es como que buscar algo muy pequeñito, porque no es algo aparente. Ejemplo, como un tumor. Entre ellos se menciona alteraciones en el transporte de sodio y calcio, una reactividad del músculo liso vascular, una hiperactividad del sistema nervioso simpático y la resistencia a la insulina. No le O sea, cambies. en general, sí. Cuando termines esta, no le cambies. Ay, creo que ya está. Sí, ya está. Sí. Pregunta. Levanten la mano los que tienen o conocen algún familiar, entre sus familiares, alguien es diabético. Familiares diabéticos. Ah, caray, ya no me dio la... Voy a bajarle. Ok, es impresionante, ¿verdad? Ok, bajen la mano, gracias. Okay, nada más que quedan así es guay, casi, ok, es impresionante el número, fíjense. Levanten la mano los que tengan algún familiar hipertenso. Casi están asociadas, casi termina siendo el mismo número, porque fíjense que se asocian frecuentemente, se asocian las tres. Tengo sobrepeso, soy diabético y soy hipertenso. Estamos hablando que sus familiares de ustedes, pues todavía no tienen 70 años más como yo. Ok, estamos hablando, ok, de quizá algún abuelito todavía. Pero tenemos el antecedente familiar aquí en Yucatán, tanto de esta como de la otra. ¿Ok? Y entonces vemos la problemática que estamos teniendo. Si tenemos el antecedente familiar, tenemos la probabilidad. Lo único que tenemos es que si no tenemos una causa orgánica, pues empezamos a reunir factores que nos van contribuir a que nosotros también lo seamos. Y entonces, ahora que ya tenemos el conocimiento de cuáles son estos factores, pues tenemos que empezar a trabajar sobre ellos. Okay. La siguiente, por favor. Ahora sí, adelante, Hadad. Sí, doctor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la primaria, de causa primaria, menciona que son generalmente asintomáticos. Puede llegar a tu consulta y determinas que pues, nuestro paciente puede tener un leve aumento de su presión arterial. O sea, no demuestra síntomas clínicos o signos específicos que digan, pues este paciente puede tener hipertensión. O sea, que se puede tal vez determinar de forma rutinaria. Puede presentar una obesidad, sobrepeso, como mencionaba, y pueden demostrarse algunas lesiones hipertensivas, o sea, que ya lleva tiempo que pues, tenga este aumento de la presión arterial. Ejemplo, cuando damos una imagen de resonancia magnética tal vez, y determinamos alguna hipertrofia del ventrículo izquierdo, por esa constante elevación de la presión arterial. En cuanto a la secundaria, pues la presión arterial puede estar leve o grave, ya puede ser mantenida o un aumento insidioso. Se menciona que cuando existe una patología de base, en este caso como una enfermedad renal crónica, puede haber un retraso de crecimiento en los pacientes. Y
generalmente existen lesiones a órganos diana. Ejemplo, puede existir la retinopatía hipertensiva, un aumento del grosor de la íntima y media carotidia y rigidez vascular. Todo esto pues debido a, pues, al aumento de la presión intravascular. No sé si se alcanza a ver la tabla, porque yo no la veo bien aquí, pero en general son datos, son signos físicos y los cuales podemos correlacionar a algún tipo de patología. Creo que en el primero dice acerca de la palidez, mucosas pálidas, los cuales nos puede referir acerca de tal vez una nefropatía crónica. O sea, hay que ver este cuadro, observar algún signo en nuestro paciente, una manifestación clínica, y pues tal vez correlacionarlo con una patología que pueda estar ocasionando esa hipertensión. Ahí sí lo pueden checar después. Bueno, ahora en cuanto al diagnóstico. Primeramente, tenemos esta tabla. La tenemos por edades. Estos datos, tanto de la presión sistólica como de la diastólica, son datos o son parámetros que nos van a servir para ver si en nuestra consulta llega el paciente, le tomamos la presión, tiene 8 años, tiene una presión sistólica de 120, y acá en la tabla nos dice que mayor o igual a 105, ya no es normal. Cuando veamos esto debemos de como que sospechar que tal vez pueda existir una presión arterial alta, e igual con la diastólica. Esta tabla nos va a servir para decir, tengo que sacar mi tabla de percentiles para comprobar, hacer las 3 mediciones, determinar la media de esas 3 y ver si realmente puede tener un tipo de hipertensión. Bueno, pasando de esta tabla, primero, como sabemos que está relacionada con la edad, el sexo y la talla, nos vamos a ir en esta tabla de la OMS en cuanto a la estatura para la edad. Acá ya puse de ejemplo a un paciente de 15 años. Que vamos a ubicarlo que tiene una estatura en el percentil 50. Ya, nos ubicamos en esto, tiene 15 años, una estatura que lo ubica en el percentil 50. Ahora nos vamos en nuestra tabla de percentiles para la presión arterial sistólica y la diastólica. Entonces, si lo deben ver, están muy chiquitas las letras, pero bueno. Ahora, en la parte de arriba, en horizontal, donde dice percentil PA, dice P5, P10, P25, ¿no? Eso es donde nos vamos a ubicar en cuanto al percentil para la estatura y la edad. Nosotros dijimos que tiene 50. Nos ubicamos en el 50 y nos vamos a su edad, que son 15 años. Y ya podemos ver que existen cuatro clasificaciones, que puede ser en el percentil 50, que debe ser lo normal, 90, 95 y 99. Y en el caso del ejemplo que dije, tiene 103, y yo dije que tiene 125, por lo tanto, no cae en el percentil 50, caería en un percentil 90, o sea, está como que en el límite. No sé si se puede establecer como presión arterial normal en cuanto a la presión sistólica, pero igual tenía que evaluarse la presión diastólica. Entonces es como que una forma es la forma en la cual debemos hacerlo. Ya con la práctica vamos a entenderlo mejor. Es correcto. Lo que tengo es que tener a la mano las tablas. Acuérdense, no tenemos que saberlas de memoria, a menos de lo que estemos viendo es 10 hipertensos niños al día. ¿Ok? Pues te las vas a llegar a aprender sin tener que consultarlo. ¿Ok? Pero acuérdense, nosotros lo tenemos que tener a la mano. Si no lo tengo a la mano, pues estoy mal preparado para atender a mis pacientes. Las tengo que tener a la mano, ¿okay? Para que yo pueda hacer la aplicación. Para empezar a educarme a que debo tomar la presión. Máxime si ya detecté que el niño tiene sobrepeso o obesidad, le debo tomar la presión. Haré 2 o 3 preguntas del interrogatorio, como decir, oye, hay familiares con esto, hay familiares con hipertensión. Ok, sí, ok. Pero nada más, rápidamente tengo que tomarle la presión. De tomarle la presión, tengo mi tablita de comparación. Mi tablita de comparación me va a decir, no, no, ni saques la del percentilar, que luego se complica más porque está muy cargada. Ok, no, sí tienes que sacarla. Sácala de percentilar y percentílalo porque puede quedar dentro del adecuado. Okay. Adelante. Y luego pasamos a este algoritmo.
Si tenemos que su percentil es menor a 90, podemos decir que es un normotenso. O sea, su presión arterial es adecuada para su edad y su talla y su sexo. Pero si es mayor a 90, debemos de repetir las mediciones. O sea, para asegurarnos. Y ya de ahí determinar en cuál cae. Ejemplo, si cae en un percentil de 90 a 95, determinamos que tiene una presión arterial normal alta o prehipertenso, por lo cual hay que darle un seguimiento, pues para vigilar que pues eso no llegue a una hipertensión. Y ya si tiene un percentil mayor a 95, se determina que es hipertenso y hay que buscar y evaluar la patología base o la causa orgánica, siempre. Es prehipertenso. Es prehipertenso. A ver qué estás poniendo ahí. Y ya con esta tabla nos menciona la forma en la cual podemos saber cuál podría ser probablemente la etiología, la causa orgánica. Dice que si existe un gradiente entre las presiones de los miembros superiores e inferiores, hay una diferencia al tomar las presiones en esas zonas. Ejemplo, sí, se puede ir hacia una coartación de aorta. O no, nos menciona que hagamos un análisis de orina. Si esta es anormal, pues ya nos va a diferentes situaciones y probables patologías que puedan estar dando esta presión arterial alta. Ok, no le cambies. Es que iba a hacer la pregunta. Ok. ¿Cuál es la indicación que debo darle al prehipertenso? Háganle su receta, las indicaciones, su receta. Su tratamiento del paciente prehipertenso. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a decirme qué tratamiento le daría a un paciente prehipertenso? Jared. Según lo que tengo entendido y he leído un poco, pues tiene que ser un tratamiento no farmacológico basado en un régimen alimenticio y actividad física, en específico reduciendo la cantidad de sodio, por ejemplo, en el alimento. Y actividad física puede ser actividad como lo vimos con el paciente con obesidad o sobrepeso. Exactamente. Es correcto, Jared. Gracias. Las dos indicaciones básicas son las que ya dijimos para obesidad. Ya las dijimos para diabetes. Son las mismas para el hipertenso, más un agregado. ¿Okay? Al hipertenso le voy a sugerir que reduzca su ingesta de sal. Es el único adicional que le voy a poner como modificación de su alimentación. ¿Okay? Y tiene que ser con menos sal, no sin sal. Acuérdense, es que la vaya reduciendo. Y también igual la recomendación es redúzcala un poquito, luego otro poquito, hasta que llegue a la cantidad que nos van a decir que es la adecuada, ¿okay? La mínima necesaria, ¿okay? Para un paciente hipertenso. ¿Okay? Entonces, acuérdense, ya tenemos un porcentaje de por sí de sodio con lo que se cocina, con la comida normal que comemos. ¿Okay? Entonces, a lo mejor si él, además de la comida normal que come, ya, a lo mejor es un gordito, porque de la comida normal que come, ahí está comiendo mucho más sodio. Pero además es el que se toma un refresco embotellado, pues lo primero que debe evitar, la leyenda dice que todos los embotellados va a decir exceso de sodio. Pues lo primero que tenemos que hacer es tome usted agua, tome usted jugo natural, ¿ok? Y evite todos los embotellados. Es la única indicación que le doy. Con eso ya redujo la primera vez el sodio. ¿Okay? No traten de que la reduzca totalmente, que la quite su comida, que no le pongan sal a su comida. Ya estuvo que lo perdiste. ¿Okay? Ya estuvo que lo perdiste. ¿Okay? Toma refrescos embotellados 3 al día. Ok, bájele, tómese solo 2 esta semana. Cuando lo logre, tome solo 1. Así, acuérdense,
Las metas tienen que ser cortas, tienen que ser gradualmente llegar a ellas. No de golpe y porrazo, los perdemos. Y nosotros no queremos perder a los pacientes, queremos ayudarlos. ¿Okay? Tenemos que ayudarlos de una manera que no la abandonen, que se vayan, como decimos, hace años que lo hacen así. No puede ser el cambio de la noche a la mañana. Yo necesito que sea poco a poco para que pueda ser definitivo. ¿Okay? Para que verdaderamente sea para siempre, para el resto de su vida. O de repente en una fiesta me doy el gusto, ¿okay? Pero al día siguiente regreso a mi régimen habitual. Si hace su régimen habitual 6 días a la semana, le puedo dar un día de libertad, ¿okay? Donde puede quitarse el poche, como decimos aquí en Yucatán. ¿Okay? La siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues sabemos que van a ser dos, el no farmacológico y el farmacológico. En cuanto al no farmacológico, ¿a quién se lo vamos a indicar? A aquellos pacientes que pues tengan una hipertensión leve, como el caso que acabamos de mencionar, asintomática, sin signos de lesión de órganos diana. Principalmente son modificaciones al estilo de vida en cuanto a la dieta y el ejercicio, y tener principal importancia y recargarlo del sodio, como sea el doctor, reducirlo, no quitarlo, eliminarlo. Y pues una meta propia sería bajar de peso, porque sabemos que pues esto está relacionado, la obesidad, el sobrepeso, pues igual a otro tipo de patologías. En cuanto al tratamiento farmacológico, va a estar indicado en aquellos que presenten una hipertensión sintomática, aquellos que estén en hipertensión estadio 2, en ausencia de factores de riesgo, en hipertensión con comorbilidades, ejemplo como diabetes mellitus tipo 1 o 2, y en hipertensión persistente que haya fallado el tratamiento no farmacológico. El objetivo, se menciona que el objetivo es mantener una presión arterial menor al percentil 90 o menor a 130/80. O sea, es como que el objetivo que vamos a tener en cuanto al tratamiento farmacológico, y vamos a ir evaluando. Bueno, ¿cómo se va a hacer esto? Primero debemos de comenzar con una dosis inicial, la recomendada. Si no se alcanza la presión arterial con ese medicamento que vamos a utilizar, con el antihipertensivo, debemos de aumentar la dosis para alcanzar la presión arterial objetiva, hasta llegar a la dosis máxima. Pero en caso de que esto aún así, aunque ya hemos aumentado la dosis, no haya funcionado, debemos de añadir un segundo medicamento, el cual complemente la acción del primer medicamento que usamos, y continuarlo hasta alcanzar su dosis máxima. Si esto no sucede, como menciona acá, hay que añadir uno tercero. Pero eso ya debe ser, creo que, más manejado en atención, creo que especializada, ¿no? O interconsulta, como se mencionaba, un médico especialista en cuanto a esta área. Bueno, ¿cuáles son esos medicamentos? Los que se mencionan, los principales son los antagonistas de los receptores de la aldosterona, los ARAs, como la esprenona, la espironolactona, y otros como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los YECA, que ya podemos observar en la tabla sus dosis de inicio, los intervalos y las dosis máximas. Recordando que siempre debemos iniciar con uno, si no sale con no llega al objetivo de nuestra presión arterial deseada, aumentarle su dosis máxima, aumentarle otro, máxima, uno tercero, y así sucesivamente. Y otros iguales que podemos utilizar son los antagonistas de los canales de calcio, como el amlodipino, y los diuréticos, pero acá menciona que los diuréticos principales son los diuréticos tiacídicos, como la clorotiazida. Hay que tener suma importancia cuando recetemos algún tipo de estos medicamentos, si existe una contraindicación para estos. Ejemplo, los diuréticos ahorradores de potasio se recomiendan, ejemplo, en el hiperaldosteronismo,
pero pues no podemos dárselo en un paciente que presente enfermedad renal crónica. O que demos algún tipo de beta bloqueadores, pero que no son parte de los medicamentos de elección, pero por ejemplo, podemos utilizarlos, pero no se podemos darlo en un paciente que tenga asma bronquial. O sea, es siempre buscar sus contraindicaciones, o sea, adecuarlo, individualizarlo a cada paciente, cada tipo de tratamiento. Ahora bien, algo a destacar. Del adulto. Nada más es exactamente el mismo esquema que se utiliza en el adulto. Siguiente. Algo a enfatizar de ese tema es la hipertensión aguda grave, a la cual también llamamos urgencia hipertensiva, emergencia hipertensiva, crisis hipertensiva, la cual se presenta como una hipertensión con valores mayores al estadio 2. Los síntomas, este va a ser muy sintomático, va a tener síntomas que van a afectar principalmente al estado de la conciencia, como la cefalea, marea, náuseas, vómitos, afecta a órganos diana causando retinopatía, encefalopatía, una insuficiencia cardíaca, lesión renal, hasta convulsiones, ceguera cortical, todos esos, ¿no? La forma de presentación de esta hipertensión aguda grave es mediante la encefalopatía hipertensiva. Y las manifestaciones clínicas principales son las que había mencionado: cefalea, vómitos, aumento de temperatura, trastornos visuales, ataxia. Todo esto, pues obviamente nuestro paciente va a llegar a consulta porque va a estar muy preocupada su madre por lo que le está pasando, ¿no? Va a ser tratado intrahospitalariamente, se va a tener que actuar mediante fármacos intravenosos, es necesario canalizar la vía arterial, pues para monitorizar la presión arterial. Y en esto no vamos a utilizar antihipertensivos que mencioné antes, sino que vamos a utilizar aquellos como el labetalol, el nicardipino, nitroprusiato sódico, pues porque es necesario ya la acción rápida y eficiente. Pero algo que tener en cuenta en esto, cuando se maneja, o sea, cuando se maneja inhospitalariamente, es que no debemos de dar una reducción rápida de la presión arterial. ¿Por qué? Porque esto va a interferir con la perfusión normal del órgano, o sea, esa presión alta está perfundiendo todos los órganos. Y si lo bajamos mayor al 25%, podemos hipoperfundir a los órganos causando un daño en estos. Por lo tanto, el objetivo es tener una reducción menor al 25% en un lapso de 8 horas y normalizarla entre un periodo de 24 a 48 horas. Manejo en hospital. La siguiente. No hay manejo. Consultorio. Y ya en cuanto a la prevención y criterios de referencia, realmente no encontré criterios de referencia específicos en el Nelson. Nada más, pues creo conveniente ejemplo, cuando se presente sintomatología que preocupe al paciente, pues va a llegar y nosotros vamos a determinar pues cuál causa sea. Y en cuanto a la prevención, pues es necesario disminuir la obesidad, darle este manejo no farmacológico a los pacientes, a cualquiera, ¿no? Y pues siempre difundir esto de pues, una dieta balanceada, equilibrada, adecuada para la edad, reducir la ingesta de sodio, evitar el alcohol y el tabaco y actividad física. Aunque la transparencia lo tiene, recordar las anteriores transparencias, la palabra dieta y la palabra ejercicio, acuérdense, no les gusta a la gente oírlo. Acostúmbrense a usarlo, aunque el libro diga eso, dieta, modificación en la alimentación, en la cual entonces incluiremos, vamos a modificarle, debe comer de tal manera, debe ser varias porciones, debe incluir de estos alimentos y debe reducir la cantidad de sal. ¿Ok? Para el hipertenso estamos hablando, pero es modificación de la nutrición y aumentar la actividad física. Digamos que aumente su actividad física, ¿ok? Y entonces dejar que sea libre, que él decida de qué manera, decir, bueno, cómo le gustaría a usted aumentar la actividad física que propone usted, y acuérdense las metas cortas, ¿verdad? Se dice, pues yo preferiría hacerlo a través de manejar bicicleta. Ok, pues lo que dura una canción. Voy a dar quizás solo una vuelta a la manzana el primer día y no hay ningún problema. Lo haga durante varios días. Cuando si usted siente que eso no le cansa, no le agota, ¿okay? Cuando siente que darle una vuelta a la manzana en bicicleta, caminando, trotando, como él quiera, ¿okay? Entonces le dice 1 hora de 2, ¿okay? Y así
Cuando usted sienta que no se agita, que no le cansa, le sube a 3. Y así por el estilo hasta llegar a la meta que queremos que llegue. Acuérdense, debe ser siempre en forma progresiva o gradual, ¿verdad? Con metas cortas, sepamos que no va a desanimar a nuestro paciente, ¿okay? Y cuando esto ya él sienta que en absoluto sí, les aseguro que cuando llega a hacer 3 o 4 vueltas a la manzana, él mismo va a sentir, me siento mejor después de hacerlo. ¿Okay? Y entonces él mismo se va a ir animando a realizar y a poder llegar a la meta, porque va a empezar a sentirse mejor, ¿verdad? Le dejan de doler sus articulaciones, se puede movilizar más ágilmente, empieza a subir escaleras, ¿ok? Todo aquello que lo pensaba 10 veces antes de hacerlo, solo si el trabajo se le exigía, subía las escaleras, pero si no, no. ¿Okay? Si puede estar solo en la planta baja, ahí está su oficina, no sube las escaleras, pero por nada. ¿Okay? Entonces, él mismo va a ir sintiendo la mejoría. Ok. ¿Dudas, preguntas de hipertensión? Adelante. Bueno, ahora vamos a continuar acerca del síndrome metabólico. Algo que quiero recalcar, en el Nelson menciona que no existe un consenso, ahí se menciona que en el cual pueda definir el síndrome metabólico, pero pues sabemos que hay que tener en cuenta 4 trastornos que estén involucrados para determinarlo. Los principales son la resistencia a la insulina, dislipidemia, hipertensión arterial y obesidad central. Por ello se menciona que es un conjunto de trastornos que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus. Cuando hablamos acerca de resistencia a la insulina, pues sabemos que es una disminución de la capacidad de la insulina para recaptar toda aquella glucosa periférica que se encuentra en el torrente sanguíneo. En cuanto a la dislipidemia, pues es un aumento de los triglicéridos, disminución de las lipoproteínas de baja densidad, aumento de las de alta densidad o de muy baja densidad. Hipertensión arterial ya lo vimos, y obesidad central pues va a estar reflejada como un sobrepeso o obesidad por aumento del perímetro de la circunferencia. En cuanto a la fisiopatología, tomamos en cuenta un niño. Este niño tiene una mala alimentación, o sea, un exceso de carbohidratos, está desequilibrada, más de los carbohidratos, proteínas, grasas, con lo cual pues va a contribuir a esto, ejemplo, que sea sedentario. Y además que tenga un genotipo susceptible, es decir, que tenga padres hipertensos o con obesidad, con diabetes. Todo esto nos puede llevar a una obesidad, en este caso una obesidad central o visceral. Esto pues va a conllevar pues a una desregularización en cuanto, ejemplo, a la insulina. Pues la insulina va a llegar a un punto en el cual se genera esta resistencia, en la cual la cantidad que normalmente se secretaba ya no va a poder permitir la recaptación hacia el músculo, hacia el tejido adiposo de la glucosa que se encuentra ahí. Por lo tanto, para compensarlo va a haber una hiperinsulinemia. Y esto se va a ver reflejado, ejemplo, en los datos del laboratorio. Además de esto, se va a ver involucrado un aumento en los ácidos grasos libres. ¿Por qué? Porque se menciona que en el tejido adiposo va a haber una disminución de la adiponectina. Sabemos que el tejido adiposo es una célula también, es neuroendocrina. ¿Por qué? Porque va a permitir la secreción, de ejemplo, de la adiponectina, que es una sustancia que nos va a permitir regular los niveles de los ácidos grasos, etc. En este caso, si existe una disminución de la adiponectina, va a haber un aumento de los ácidos grasos libres, lo cual nos puede llevar a esta patología de las dislipidemias. Pero en general, el eje central de esta fisiopatología es la resistencia a la insulina, porque sabemos que la insulina va a tener acción en diferentes órganos. Ejemplo, a nivel del hígado, va a inhibir la gluconeogénesis propia del hígado, y debido a esta resistencia, pues ya no se va a ver bloqueado esta síntesis, y además que va a propiciar la síntesis hepática de estas lipoproteínas, principalmente las de muy baja densidad, y disminuyendo las de alta densidad, que puede ser como el colesterol bueno y el colesterol malo. Esto pues nos va a llevar a la dislipidemia, y en conjunto pues a la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina, y en general con todos los antecedentes, nos puede llevar a patologías
como enfermedades cardiovasculares, ya que sabemos igual que la resistencia a la insulina tiene una acción a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos y puede generar una disfunción endotelial, lo cual nos puede llevar igual a estados protrombóticos y ateroscleróticos, aunados al hecho del aumento de los ácidos grasos libres que se van a acumular pues, en el endotelio de estos vasos. Y todo esto en conjunto, pues sabemos que si existe una resistencia a la insulina, va a llegar a un punto que ya la insulina no tenga efecto alguno y los niveles de glucosa en sangre sean muy elevados, lo cual nos puede llevar a una intolerancia a los carbohidratos o a la glucosa y pues muy probablemente a una diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuántos necesito para tener un síndrome metabólico? ¿Contesto o...? No, tú, pregunta abierta. ¿Sabes que cuando hago la pregunta es para todos los que estudiaron? Los que no levantan la mano quiere decir que no estudiaron. Y la recomendación era estudiar siempre el tema antes de la clase. ¿Cuántos necesito? Porque Nelson no lo acepta porque si no acaba con todo su restaurante de comida rápida. La obesidad es un problema severo en Estados Unidos, tanto como en México. Arek. Creo que son al menos 3. Ok, al menos 3. ¿Y cuántos son en total? Son 6, ¿no? O sea, es que no sé si cuenta como doble lo de HDL y lo de LDL. No. Colesterol es 1. Colesterol es 1. Pues si los niveles de colesterol es un dato. La de triglicéridos 2. La de presión arterial 3. La de glucosa 4. Y la obesidad central 5. Son 5. Son 5 datos de los cuales solo tengo que tener 3. Y estoy ante un síndrome metabólico. ¿Lo acepto o no lo acepta el Nelson? ¿Ok? Lo que no hay son los parámetros para decir en un niño menor de 11 años. ¿Okay? Hasta los 10 años no hay un parámetro establecido de cuánto voy a permitir. Lo tengo que permitir de acuerdo a... No hay valores de triglicéridos y de colesterol, ¿verdad? Que me permitan decir que tiene dislipidemia el niño. ¿Ok? Y los valores son a partir de los 11 años de edad. ¿Ok? La siguiente. Bueno, adelante, ahora. Sí, ya igual esa tabla es lo que medio les expliqué. Checan. Bueno, en cuanto al diagnóstico, como mencionaba el doctor, mínimo son 3, pero puede ser todos, ¿no? Esa es una tabla que encontré, pero en el Nelson no está, es de otra fuente. Y como podemos ver, no existe un parámetro establecido en menores de 10 años. Ya a partir de los 10 años ya hay como que algo establecido. Los 5 principales, como ya se mencionó, el perímetro de cintura en cuanto a la obesidad central, la tensión arterial por la hipertensión, triglicéridos por la dislipidemia. Y ya esa de ATG es la alteración de glucemia en ayunas, o sea, una prueba, o sea, glucosa en ayunas. Y ya ahí se demuestran los valores. Pero algo que me quedó... que los valores, los 4 valores son lo mismo. Solo hay uno que es diferente, porque varía con edad, es el perímetro de cintura, que es el que mide la obesidad central. Acuérdense, el perímetro de cintura es obesidad central. ¿Okay? Puedo además tener yo obesidad general. Mi MC
me dice que tengo obesidad, no me califica que tengo obesidad central. Por eso es el perímetro de cintura que decíamos hay que medir a los obesos. Porque el perímetro de cintura me dice que hay obesidad central, y esta obesidad central o obesidad de las vísceras es la que se relaciona con la mayoría de las posibilidades de problemas cardiovasculares a temprana edad. ¿Okay? Si a eso le sumo además que tuviera yo presión arterial elevada, ¿okay? Si a eso además le sumo que tengo una dislipidemia, pues ya tengo todo. O si no tengo la dislipidemia, tengo alteraciones de tolerancia de la glucosa, y yo le pondría, ¿verdad?, que es resistencia a la insulina o el diagnóstico de diabetes mellitus. Ya sabemos que diabetes mellitus tipo 2 es igual a resistencia a la insulina. Entonces, si ya tengo el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, pues ya no me busques, tengo alteración de la glucosa en automático. ¿Okay? En automático, soy resistente a la insulina. ¿Okay? Ya tengo el pelato positivo 1. ¿Okay? Y me vas a buscar otros 2, con 3 categóricamente tú tienes. ¿Okay? Está fallando, se fue el micrófono. ¿Se me No, oye? doctor, lo escuché muy bien. ¿Ah? ¿Ya no se oye? Sí se ¿Se escucha. Sí oye? se escucha, doctor. Sí, se escucha. Se apagó la cámara y luego me avisó que no hay ningún micrófono conectado. Medio falla aquí la conexión. Esos falseos. Ok, adelante. En cuanto al tratamiento, el tratamiento no farmacológico, pues recalcamos esto de la modificación al estilo de vida, en cuanto a la alimentación equilibrada. Estos son porcentajes que mencionaba la fuente que encontré, pero como vimos ayer era 60 de carbohidratos, de 15 a 20 de grasas y de 15 de proteínas. Y en cuanto a la actividad física, pues ejercicios aeróbicos de 30 a 60 minutos, como menciona el doctor, lo que se pueda, iniciar de poco en poco, ir aumentando. Y principalmente la atención psicológica, pues sabemos que pues un proceso, ejemplo, de en cuanto a el sobrepeso y la obesidad que se pueda presentar, pues puede necesitar ayuda en esto, pues nuestro paciente pediátrico. En cuanto a lo farmacológico, se menciona que la resistencia a la insulina se maneja con metformina a partir de los 10 años. Y creo que es el mismo régimen establecido para diabetes mellitus. No estoy completamente seguro. Ahora, en cuanto a la es correcto, ok. Y en cuanto a la dislipidemia, tenemos diferentes tipos de fármacos. ¿Mande? La dislipidemia, ok, se maneja ya una por una las cosas que tengo. Si tengo hipertensión, me vas a lo que dijimos para hipertensión. Si tengo diabetes, pues lo que dijimos para diabetes. Si tengo resistencia a la insulina, es metformina, que es la misma que dijimos para la diabetes. Y si tengo triglicéridos o colesterol, pues entonces vas a usar las que se utilizan para hidratos para uno y estatinas para la otro, que es lo que más tenemos en nuestro medio. No recuerdo que esté el STI de disposición, cuando menos en Yucatán, no. Okay. Las principales son estatinas y fibratos, doctor. Sí. Ok. No, es que tenemos en todos lados. Ahora sí son las de uso común, ya hay genéricos para nuestra gente pobre, pero en un momento dado es genéricos, ya están muy accesibles ya ambas, tanto las estatinas como las estatinas de primera generación. Claro, si tú te vas a las de tercera generación, pues todavía no está libre la patente. Las que tienen menos de 10 años no existen en genéricos. ¿Okay? Ahí se desquite la farmacia, se desquitan con las nuevas porque las nuevas salen a un costo muy elevado, ¿okay? Te van a empezar a bombardear para que utilices esa y no utilices las de primera generación. Como la pravastatina, que es una ofensa. Para algunos médicos es una ofensa que alguien recete pravastatina. ¿Ok? Ok, ¿y algo más?
¿Verdad? Al final de esto. Pues el lugar donde tomé la información mencionaba que hay que como que tener una consideración en cuanto a al tratamiento de las dislipidemias. Se dice que es necesario a partir de los 10 años, y cumpliendo ciertas características que se mencionan ahí. Y acá es una gráfica en la cual podemos observar, ejemplo, el régimen para la diabetes, por ejemplo, para la metformina, el uso para pues, tratar esta resistencia a la insulina, que pues menciona que si existe una glucemia basal mayor a 250, con hemoglobina glucosilada mayor al 9%, con síntomas de cetosis o cetocidosis, podemos que no. Pues debemos iniciar con pues, el cambio, modificación del estilo de vida en cuanto a alimentación, ejercicio y metformina. Y tenemos que realizar revisiones mensuales, pero creo que esto va más dirigido en cuanto a la diabetes. Pero en general es utilizar eso, ¿no? El régimen para tratar la resistencia a la insulina con metformina, las dislipidemias, la hipertensión, y pues complementarlo con la alimentación balanceada y ejercicio para el sobrepeso y la obesidad. Y ya en cuanto a prevención, pues es lo que hemos estado diciendo, la modificación de los estilos de vida a unos más saludables, alimentación equilibrada y adecuada, y aumento de la actividad física. Y en criterios de referencia no encontré alguno, doctor. ¿En qué? En criterios de referencia. Son igual, ¿verdad? Si yo tengo una hipertensión grave, te vas para allá. Si yo lo que tengo, un problema es una dislipidemia, tengo 900, por favor, pásaselo a ese especialista. ¿Ok? Y si tengo diabetes descontrolada o datos de cetoacidosis, pues igual me voy y son los mismos. Los criterios de referencia son los mismos que los de cada una de las patologías que la componen. Entendido, doctor. Y ya sería todo de mi parte. Ya dijimos que hay un grado de obesidad, ¿verdad?, que requiere cirugía bariátrica, que lo vas a canalizar. Es un criterio de referencia, la necesidad de que requiera cirugía bariátrica. Ok, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Hay este plato saludable allá. ¿Alguna pregunta? Ok, va la de mañana. Ok, mañana son 2 casos clínicos. Están con el número 28 y 29. Ok. Entonces, pero va a ser diferente. Equipo número 1 va a usar para el tratamiento la ferranina. ¿Ok? En gotas para el niño pequeño, cuando el niño sea grande, pues en mililitros, en la solución. El equipo número 2 va a usar el sulfato ferroso, que es el que se da en las instituciones públicas. ¿Ok? Que se da en instituciones públicas. La ferranina es un nombre comercial, pero también lo pueden encontrar como fumarato ferroso en genérico. ¿Okay? Pero vamos a usar la ferranina. ¿Okay? El equipo número 2 es sulfato ferroso, tanto en gotas como en solución. ¿Okay? Para el niño pequeño y para el niño grande. El equipo número 3 va a utilizar el ferinsol en gotas para el niño pequeño y el Ferrivax solución, porque no hay en solución para niños grandes el ferinsol. Bueno, si lo encuentran, usan el ferinsol solo. Si no, van a usar el ferinsol y el Ferrivax. Y el equipo número 4 va a usar el Ferricol. Ferricol. ¿Sí? Porque van a elaborar la receta. Con esto van a elaborar la receta como se la darían al paciente. Practiquen elaborar una receta con estos medicamentos. El Ferricol hay tanto en jarabe como en gotas, así es que no hay ningún problema, ¿verdad? Y si no lo hay, si solo hay en gotas el Ferricol,
pues utilizan el Ferribax para el niño grande. ¿Okay? ¿Apuntan? Equipo número 1, ferranina. Ese hay para las 2 edades. El sulfato ferroso para el equipo 2 hay para las 2 edades. El equipo 3, ferinsol en gotas y Ferribax, porque no hay. Creo que no hay ferinsol en jarabe, no sé. Lo pueden averiguar. Según yo no la hay, pero puedo estar equivocado, a lo mejor ya la hay ahora. ¿Ok? Y los otros van a usar el Ferricol, igual, en gotas, y si hay en jarabe, y si no, usan el Ferribax también en jarabe. Ok, eso es para mañana. Y pues, acuérdense, no interviene o no hace esto el que va a dar la sesión, el que va a elaborar las diapositivas, y por favor que lleguen temprano y al correo normal, no lo suban a otro, en gilberto.sierra@correo.wadi.mx. Okay, por favor temprano para que pueda yo trabajarlo y lo tengamos listo para la hora de la sesión. Sí, Kilan, dime. Para el tema de mañana solo es anemias por deficiencia de hierro. No, es anemia por deficiencia de hierro, por ácido. Las anemias carenciales es el tema central, pero te obliga a hacer un diagnóstico diferencial. ¿Cómo sabes que es carencial y no es otra? Ok, bueno, lo vemos en la clase, el ejercicio. Pero en realidad, el tema central es anemias carenciales. Las dos principales son hierro y ácido fólico. La presentación puede tener solo eso. Además, que acuérdense, nos obliga a hacer un... ¿Cómo vamos a saber qué es eso? No porque ese es el tema, pues no va a repetirlo del libro. Eso nos los va a repetir el que lo presenta. ¿Ok? Nos va a decir las partes esenciales del libro. Nosotros nos vamos a trabajar es cómo vamos a decir que es carencial. En base a qué vamos a establecer que es carencial. Ya sea por hierro o por ácido fólico. Son las dos más frecuentes, pero no son las únicas. Acuérdense, nada de lo que vemos es único y todos lo que vemos nos obliga a un diagnóstico diferencial. Todo lo que veamos nos obliga a un diagnóstico diferencial. Ok, detengo la grabación. Si no hay ninguna pregunta, detengo